sé dónde me voy a poner, porque aquí no sé si me apetece mucho. De momento, me voy a poner aquí y después me cambio. Bueno, pues no sé cómo os ha dejado Quique, si os ha dejado muy cansados. Vamos a seguir con esto del ritmo. Le habíamos puesto como título a la sesión juegos con el ritmo, jugando con el ritmo. Probablemente algunos de vosotros os preguntaréis qué tendrá que ver el ritmo con todo eso, o en unas jornadas filosóficas, ¿no? No voy a responder a esta pregunta, pero a lo mejor a lo largo de la sesión pues sí que se va viendo una posible cercanía del ritmo con algunos asuntos que desde luego en la obra de Agustín están muy presentes, que es el ritmo. El ritmo habla en muchos sitios y de una manera muy específica y muy concentrada en el del ritmo del lenguaje, que os aconsejo que leáis y en el cual voy a hacer referencias a ejercicios que propone ahí, a propuestas de explicar o de acercarse a eso que es el ritmo. Este está en Hablando de lo que habla, y es uno de los apartados. Después también el Contra el tiempo, el ataque número 10, también se mete ahí bastante con esta cuestión. Y en el gran tratado de rítmica, prosodia, no me acuerdo nunca el orden en el que va, métrica, prosodia, versificación, algo así, pues ahí también hay un gran apartado dedicado a la rítmica. Entonces, bueno, yo estuve pensando cómo enfocar esto y no lo voy a enfocar desde la música en el sentido que voy a hablaros de música, aunque yo lo veo desde la música porque es el ámbito en el que yo pues me manejo y en el que llevo toda la vida, ¿no? Entonces yo conocí a Agustín, la obra suya, cuando era una chavalina y le escuché justamente una conferencia que dio en Gijón, no sé si fue en el Instituto Jovellanos. Bueno, el caso es que yo me acuerdo que no entendí casi nada. No entendí casi nada, pero, sin embargo, hubo cosas que se me quedaron prendidas. Y yo me quedé prendada también. Y cosas de las que no me podía desentender, aunque no las entendiese. Entonces, pues, bueno, después pasaron muchas otras cosas. Empecé a leer obra suya relacionada con el ritmo, que era lo que como músico pues me interesaba especialmente. Y lo que voy a hacer en esta sesión es compartir con vosotros algunos de los descubrimientos que se me fueron dando en todo ese proceso de lectura, y después cuando fui a Madrid y en el Ateneo, pues con él, con Roberto, que está aquí, con Javier, que no está aquí, con otra gente que estuvimos leyendo juntos, y pues esos descubrimientos es lo que voy a compartir. Entonces, para empezar, tal vez una de las cosas que me llamó la atención especialmente fue cuando leí del ritmo del lenguaje, cómo se puede hablar del ritmo con tanto ritmo, con tanta gracia rítmica, con tanto groove, con tanto sentido del ritmo. Me pareció interesantísimo que a la vez que el ritmo era el tema, también la manera de hablar del ritmo se estaba haciendo algo, aparte de lo que se decía, del contenido de lo que se decía, en la manera de decir también se estaba haciendo algo. Y era porque tenía ese ritmo que, pues sí, con una especial gracia. Entonces, eso fue una de las primeras cosas que me llamó mucho la atención y me enganchó especialmente. Pero claro, podríais decirme, pues, de acuerdo que tenga ritmo, pero ¿cómo podría hablarse del ritmo o de cualquier otra cosa sin ritmo? Parece casi imposible. Parece imposible poder hablar sin ritmo. No sé si eso
esté claro. Bueno, ahí van a quedar bastantes preguntas que no voy a responder, pero que a lo mejor se van a ir como aclarando, desmenuzando, no lo sé, ¿eh? Pero desde luego habría como aquí ya dos primeros casos de ritmo. Uno es el necesario para poder hablar y para poder hacer muchas otras cosas, y otro, esa gracia rítmica, ese ritmo que llamaremos después ritmo exacto, ¿no? Pero bueno, vamos a meternos, antes de con esas distinciones, vamos a meternos con unos ejemplos que van a ser un poco unos ejercicios o juegos tal vez tan elementales que son como un poco de perogrullo, ¿no? Entonces, pero esa es la manera para intentar aproximarse a eso del ritmo. Creo que hay que bajar a un sitio muy elemental, y a veces esto es muy difícil. Bueno, a ver si lo consigo. Me gustaría que esto fuese participativo, desde luego al final que dijeseis, que hablásemos todos, pero no solo al final, sino que en algún momento de los ejercicios, si hay cosas que no entendéis, que queréis que se repita, que volvamos a ellas, dudas, también son agradecidas. Entonces, vamos a empezar por una cosa muy sencilla. Si yo, por ejemplo, os digo pi, ¿pensaríais que hay ritmo en ello? Yo creo que habría que ser un poco rebuscado para pensar que en otra escala de las cosas hubiese un ritmo que era que antes del pi había otra cosa y después, pero no vamos a ser tan rebuscados, vamos a pensar que esto es algo así como continuo, ¿no? Sin embargo, si hago pi, 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 pues eso ya encaja un poco más con la noción que tenemos, ¿no?, de ritmo. Entonces, Agustín nos explica tres condiciones que se tienen que dar para que se cumpla, para que algo sea un hecho rítmico, y la primera es la discontinuidad. La discontinuidad. De paso, habla mucho, y después leeremos alguna cosa para que a partir de sus propias palabras sea dicha, pero esa discontinuidad parece como una necesidad humana, una necesidad de entender, de discernir, de vérselas con las cosas, como que la continuidad fuese insoportable. La continuidad que está también asociada con un tiempo bruto, inmanejable, que estaría sería algo insoportable, imposible de concebir, ¿no? Entonces, esa discontinuidad es la primera de las condiciones para que se cumpla el ritmo. La segunda sería la alternancia. Si yo hago pi, 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 ¿dónde estaría la alternancia? Eso es, sería una alternancia muy, muy sencilla, muy simple, en la que se opondría el golpe con el silencio. Y los dos entrarían en alternancia. Pero vamos a hacer aquí un matiz. Más que golpe y silencio, el silencio sería algo negativo. Nunca sería un silencio real tampoco, porque en ese silencio se están oyendo otras cosas, se están oyendo las sillas, no sé qué vibración hay por aquí, los que andan por ahí afuera, se están oyendo muchas cosas. Sin embargo, para este ritmo que estamos haciendo, se contaría como silencio, porque sobre todo se contaría la alternancia como pi y no pi, que es de lo que se trata. De que haya un elemento que es uno y el otro que consiste, su única identidad consiste en no ser el uno. Entonces, el uno tampoco está todavía muy hecho, pero ahora vamos a ir viendo los siguientes pasos, pero en un principio ese silencio
su único ser le vendría dado de no ser pi. Entonces, la siguiente condición sería el retorno. Vemos que las hemos expuesto en este orden: discontinuidad, alternancia y retorno. Bueno, no en vano, creo que está bien porque así se explica mejor, pero todas dependen unas de otras. Digamos que esas tres condiciones se dan juntas. Entonces, el retorno. ¿Qué es lo que retorna? Parece evidente, ¿no? Que retorna pi, 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 pi. Retorna eso que es pi, que no tiene por qué ser algo que de antemano sepamos, no tiene por qué ser nada, es simplemente se va haciendo, se va constituyendo en esas repeticiones, en ese número de veces, en esas apariciones en las que una y otra vez sentimos en primer lugar, sin saber qué es, que algo retorna. Y ese algo, a medida que se va repitiendo, se va, digamos, apuntalando su definición, su identidad. No sé si esto se siente de una manera más o menos clara, pero esto es una bomba, porque tendemos a pensar más bien de otra manera. Yo me acuerdo que por entonces, cuando yo oí por primeras veces estos planteamientos, también andaban algunos, y yo me asomé a alguna reunión leyendo de los números, que es otra joya, y entonces alguien mencionó, no sé si estaba allí donde los números o en otro sitio, pero puso en la pizarra algo así como esto. Bueno, voy a ponerlo más grande porque, aunque es así. Vale. Entonces, esto que en principio nos parece una cosa de lo más natural, bueno, alguien que se fijase un poco diría, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué cosas os llaman la atención? Vamos a empezar. A ver, ¿qué cosas os llaman la atención de esta fórmula? A ver, que son diferentes, ¿quiénes? Las dos primeras. Y la tercera también. Vale, muy bien. Entonces, ¿esto qué os parece que puede tener que ver con lo que estamos diciendo? Sí, cada pi también es distinto. Todavía está ahí en un terreno en el que no está definido, pero en la medida en que se van repitiendo los casos, se va, digamos, formando, apuntalando su identidad. Y sería aquí, ya cuando tenemos el A, ya parece que estamos hablando, nunca es del todo, pero ya parece que sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me dejó me llamó muchísimo la atención, me sorprendió mucho, es esto de que el 2, por así decir, vaya antes que el 1. O sea, que no hay una cosa sin que no haya dos, por lo menos. En la medida en que hay varias veces, varios casos, muchos casos, se va haciendo el 1, y no al revés, que solemos pensarlo al revés, que el 1 ya estaba ahí y después vamos y lo cortamos, ¿no? Entonces, este fue otro de los grandes descubrimientos que dura mucho tiempo. Si para vosotros os hace algo, seguramente que os lo hará durante el tiempo, porque lo entiendes y no lo entiendes a la vez, es contradictorio también, ¿no? Bueno, pues, pero vamos a volver al pi. Entonces, en esta secuencia que estábamos haciendo, pi, 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 aparte del pi, ¿hay algo más que se repita? El silencio, se repite los dos elementos, la alternancia del sí o no, está puesta en marcha esa lógica del sí o no. Vale, y ahora si os hago otro ejemplo, por ejemplo,
pi, 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 pi. ¿Qué pasó ahí? El ritmo es distinto. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? ¿Ha cambiado el retorno del pi o ha cambiado? El silencio es diferente. Y sin embargo, ¿por qué sabemos que es diferente? ¿Que tenemos un relojito integrado? No, en el hacerse del ritmo se pone en marcha esa identificación de un tramo con el otro, y decimos, pues parece que son iguales. Y a lo mejor vendría una máquina a decirnos que no son exactamente iguales, pero al final son iguales en cuanto que funcionan como iguales esos tramos. No sé si lo sentís en general como iguales, sobre todo en cuanto se rompe esa frecuencia que decías tú, o ese que el intervalo deje de ser igual, lo notamos. Entonces, aquí sería otra de las grandes cosas que pasaría, que es cómo es que reconocemos esa igualdad de tramos. Ahí empieza a salir algo que tiene que ver con el tiempo. Entonces, tendemos a pensar en las ideas del tiempo, y esto es un berenjenal muy grande, del que por supuesto no me voy a meter muy a fondo, pero aquí fue os voy a compartir lo que para mí fue un descubrimiento, que es ¿cómo es eso de que parece que el tiempo nace ahí, cuando es cortado por el ritmo? Ahí nace, no estaba antes el tiempo, antes de las cosas, ni antes de estas sucesiones rítmicas, y después ya es el que cuenta, sino resulta que esos tramos de tiempo que se van igualando unos a otros, ahí es cuando tenemos, por esas grietas que nos abre el ritmo, por esa discontinuidad, esos tajos que hacen esa continuidad bruta que sería el tiempo, ahí es donde aparecen esos retornos también de tramos temporales. Pero antes de eso no había nada, bueno, no había nada, no se puede decir, pero el tiempo nace ahí, ese tramo de tiempo, ¿no? Y si fuesen otro tipo de alternancias, pues serían otro tipo de tramos temporales los que nacerían ahí, ¿no? Entonces, estas serían las tres condiciones básicas para que se considere un hecho. ¿Queréis decir algo? ¿Os parece evidente esto? ¿Os parece? Las cosas son cuando las reconocemos como tales, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es estableciendo una frecuencia reconocible. Ahora, una de las cuestiones siguientes que se plantea bastante a fondo es, pero a ver, ¿dónde está el ritmo, por ejemplo? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Que está en las cosas? ¿Está en la naturaleza? ¿O somos nosotros que nos lo, digamos, inventamos porque no tenemos otra manera de entender, nada más que, pues eso, ordenando, porque es un principio ordenador, el ritmo. Distingue en esa distinción de sí o no, y en esa que es el mismo principio de diferencia y de identidad, pues se van ordenando, vamos ordenando el mundo, ¿no? Pero ¿dónde está ese ritmo? Bueno, ahora voy a leeros cómo empieza el tratado del ritmo del lenguaje, lo que dice para que lo oigáis con unas palabras muy bien puestas. Me pongo a discurrir del ritmo del lenguaje, y así como no puedo discurrir de ritmo o de otra cosa sin algún lenguaje, así no puedo hablar ni decir nada sin algún ritmo. Será en este caso en prosa, discurso de a pie, como decían los antiguos, y no de a caballo, como lo sería si discurriera por pies métricos o versos.
pero será de todos modos por sílabas y por frases, y por ende con algún ritmo, aunque solo sea el de la prosa, que por otra parte no es al fin y al cabo sino una manera discreta y vergonzosa de atenuar o disimular el ritmo métrico y de verso. Me salto bastantes cosas, pero voy a seguir por aquí. Es el ritmo en el lenguaje algo más primitivo y general, y acaso previo a las palabras y gramática y al sistema de la lengua, en el sentido de que en el balbuceo del infante de 4 o 5 meses, donde no parecen jugar para nada gramática ni vocabulario, está ya jugando el ritmo, o que de las canciones o poesías extranjeras conocemos el ritmo antes de conocer la lengua, o que, en fin, el ritmo del lenguaje parece ser, sin más, la aplicación a la producción lingüística de algo mucho más vasto y general a lo que obedece todo aquello que se percibe temporalmente en el tiempo, como suele decirse, o tal vez mejor dicho, constituyendo el tiempo. Eso quería leeros para que veáis a qué me refería también con lo de decir con gracia rítmica, hablar de lo que se está hablando con esa gracia. Entonces, ahí menciona por un lado ese ritmo más vago que decíamos, más general, más inexacto, y el ritmo exacto, el ritmo en el que cada uno de esos intervalos serían o bien iguales o guardarían algún tipo de proporción. Vamos a seguir un poco con el pi. Vamos a seguir con el pi, pero ahora vamos a hacer otro tipo de alternancia en la que ya no va a ser alternancia con el silencio, sino que vamos a buscar otra alternancia, pero os voy a pedir que vosotros me digáis qué es. Si yo hago pi, 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 ¿dónde está la alternancia ahí? De duración de qué, de los pies, ¿no? Vale, ¿esto se entiende más o menos? ¿Y cuál sería la relación de duración entre un pi y el otro? Los dos serían la mitad, pi grande sería 2 veces los pequeños. Bueno, tú te has adelantado. En principio lo que notamos es que es uno más largo que otro, ¿no? O todos habéis visto ya con evidencia que uno era el doble que el otro, vale, pero en principio notamos que relativamente, por lo menos, uno es más largo que el otro, y entonces ahí está la alternancia. Ahora, los silencios no es que no estén, estarían en los cortes entre un pi y el otro, pero ahora la alternancia en esta secuencia rítmica sería entre largo, corto, vale, pero hay algo de los números, hay algo de esa medida exacta que se pone en marcha sin que nadie supiese nada, pero se pone en marcha, pensamos que cualquiera podría reconocerlo. Y vamos a ver, igual que pues, con una analogía a lo mejor visual, si nos puede servir, no sé si añadir o... No, vamos a ver. Ahora. Entonces, si yo, por ejemplo, os pregunto la relación, más o menos estamos hablando de algo que hace uno a ojo o a oído, largo o más grande o más pequeño, pero ahora intentamos ver la relación entre estos y podemos decir, pues a lo mejor este es el doble, vamos a ver cómo haríamos, pues vamos a lo partimos por la mitad y decimos, pues sí, más o menos este es el doble que este, así a ojo. Entonces, eso mismo vamos a hacer con este ejemplo. Sería pi, 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 pi. Voy a partir del primero de todos, donde esto nos da pi, 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 pi,
pi, pi, pi, pi. ¿Veis que el primero lo he partido en 2 tramos iguales? Y que a su vez, no sé si se nota, pero son los 3 iguales. Sin embargo, iguales en cuanto a la duración. Sin embargo, sigue manteniéndose el ritmo en cuanto a que hay un momento que es marcado y otro no marcado. Cuando teníamos el golpe y el silencio, el marcado, el que tenía más la identidad, la marca, que tiene más rasgos que el otro, que o no tiene o tiene menos que el marcado, pues la alternancia siempre se da entre marca y no marca. Entonces, esa marca puede ser cualquier cosa. Cuando decimos ta, ti, pi, 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 pues entonces la marca la tiene largo respecto al corto. Pero ahora que decimos pi, 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 se está dando una cosa que en música se llama ritmo ternario, pero se entiende cómo funciona aquí las marcas. Hemos dado un salto. Con esta división del momento largo respecto al corto, hemos dado un salto a otro tipo de sucesión rítmica que no es esta alternancia que teníamos al principio, que era marcado, no marcado, marcado, no marcado, sino que es una nueva alternancia. ¿Se ve? ¿Cómo sería esta? ¿Cómo se escribiría esta? ¿Cómo sería en cuanto a marcado o no marcado? En la 3, pim, 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 o pi, 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 pi. ¿Cómo sería? ¿Cómo metemos las 3? Porque aquí no caben. Aquí sería pi, 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 pi. ¿Alguien se aventura a hacerlo? Sería... que el pi, pi, pi que estoy haciendo no encaja con este esquema rítmico. Pi, pi, pi. Pero en el pi, 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 también hay silencio. También hay silencio. También hay silencio en cada corte, también hay un silencio. Sí. Entonces, ¿por qué no encajarías ahí? Podría valer, ese esquema podría valer un representativo también de ternario. Sí. No, ¿cómo lo ves posible? Lo único que habría que marcar un acento en el primero. Pi, 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 pi. Bueno, más o menos como lo estaba haciendo, ¿no? Claro. Pero aquí nos vale para el primero y para el segundo, pero para el tercero ya no nos vale. Porque pi, 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 ese te volvería a tener Estoy teniendo el punto como silencio. O sea, como... vale, no, de acuerdo. No, pero está bien, era lo que decía antes, pero igual lo dije muy de pasada. El silencio aquí no está interviniendo nada más que en el corte, no nos cuenta. O sea, que es verdad, hay silencio en cada corte, podríamos decir que había un silencio, claro. Sí, podría ser pi, 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 eso es lo que estás diciendo, ¿no? No, vale, pero no vamos esto sería la escritura de cada uno de los sucesos. El suceso marcado nos vale. A ese orden de alternancia con silencio ya estamos, pero ahora estamos en otro orden en el que tenemos esos 3, y entonces estaríamos alternando un momento marcado con 2 no marcados. Esto es una de las posibilidades del ritmo. No solo la alternancia de marcado no marcado, sino marcado con 2 no marcados. Pero de ahí no pasamos. De ese 2 y de ese 3 no podemos pasar. Podemos tener compases en música de 4x4, incluso podemos tener de 5x4 o de 7, o podemos ir a los 11 de otras músicas, que ahí ya sería ya más cerca de algo más prosódico, menos medido, pero serían todos combinaciones de estos 3 y de esos 2. Entonces, os hacía un poco ver la alternancia del momento largo con el corto y la división del largo en 2 iguales, porque esto es un poco lo que genera el ternario. Sin embargo, hay otra manera de ver, por ejemplo, la alternancia que da lugares a los compases binarios. Este sería un binario de A2, pi, 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 pi. Pero podemos hacer, ahora sabiendo que tenemos la posibilidad
esta alternancia de dos débiles y uno fuerte, o las mismas maneras que hay de llamarlo, pi, 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 pi. Ese sería un binario muy diferente a pi, 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 pi. Sentimos la diferencia que hay y sin embargo el esquema rítmico es en principio una alternancia entre el fuerte y los débiles, tanto en un caso como el otro. Sin embargo, en este caso del binario, pin, 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 hay otra relación también, otra oposición entre estos momentos, y es que este es largo y estos dos ocupan un tramo temporal igual que este. Entonces, este tramo sería equivalente a este y este a estos dos, mientras que aquí sería 1 a 1, o en el otro que decimos del ternario sería 1 a 1. ¿Dice esto más o menos? ¿Cómo se sabe que hay dos si eran juntos? Porque son dos y son iguales. Supongo que por lo que decía John de los cortes esos que hay de silencio, que hay aún que no parezca, aunque parece que no entran las cuentas porque ya estamos fijándonos en otro nivel de alternancia, pero sigue habiendo un corte ahí. ¿O tienes alguna duda más allá de ese corte con el silencio? Sí, algún corte tiene que haber. ¿Algún corte tiene que haber? También se puede decir de un nuevo orden. También podríamos pensar, pero eso ya son intuiciones mías, ¿no? ¿Qué tiene que ver ahí la consonante, por ejemplo, en lo que es la producción del habla, ¿no? La consonante está cortando ahí, aunque no hubiese silencio, pip, habría un corte que lo produciría la consonante, pero bueno, eso ya sería meternos ahí mucha cosa también más material, ¿no? De qué produce la marca. La cuestión y la magia aquí es que la marca se produce, la reconocemos, aunque no sepamos lo que la hace. Creo que es importante que recuerdes ahora algo que se llama acerca de duración. Porque tú sabes que se ve que son inversas. Se va a reducir de aquí. Claro. Se va a reducir. Claro. De la lógica. Esto es lo que me gustaría que pudiésemos sentir aquí, ¿no? Que esa duración nace aquí, no estaba hecha ni de tiempo en segundos, ni de metrónomos, ni de nada preconcebido, sino que se hace. Por eso el 2A, el 2 estaba antes del 1, ¿no? Por eso no hay un solo caso posible. Solo en la medida de la repetición y del número de veces, solo ahí es donde nace, por un lado las cosas y por otro lado esa medida, ¿no? Y la duración tiene que ver con eso. No sé si querías, o quieres decir tú, ¿sí? No lo he llegado a sentir, eso del ritmo binario, ternario, y no llegaba a sentirlo, ¿no? Y no sé hasta qué punto eso, decías que ese ritmo ternario a lo mejor más a base que luego todos los ritmos. El binario y el ternario. O sea, lo que quiero decir es que los ritmos solo pueden ir de a 2 o de a 3. Y lo demás son combinaciones de esos, en diferentes niveles, o unos sumados a otros más híbridos. Por ejemplo, el 5, si yo hago ti, 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 tengo 3 y 2, pero no tengo 5. Y si yo hago ti, 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 pues tengo 4, que son 2 y 2. Pero al final, esto que es lo que llaman los protonúmeros, 2 y 3, no nos vamos a salir de eso. El 6 por 8 en música, por ejemplo, pues son dos treses, o sea que es una organización que no sé si es, que dices que sería posible ya. Bueno, parece ser que no, el del ritmo lo organiza de 2 a 3, no sé las posibilidades. Ahora vamos a experimentar un poco con lo posible en el sentido más un poco de la percepción casi, para ponerla en cuestión también, con lo de metrónomo, pero puede que se pueda decir eso, sí. Eso me sugiere, entonces, pasándolo al lenguaje, solamente habría
O sea, no habría sobrebrújulas. Bueno, es que ahí sale otra cuestión muy gorda que no sé. Ya me estoy sorprendiendo. No sé si me atreveré a meterme con ella, pero si después queremos y con alguna ayuda de los gramáticos que hay por aquí, igual nos metemos ahí, porque es una cuestión súper complicada cómo funciona el ritmo en relación a la lengua. Porque por la métrica, por ejemplo, ¿no? Pero es que también podríamos decir que en la parte prosódica o melódica también está en el ritmo de las frases, también está interviniendo de una manera más inexacta, también está interviniendo. Pero lo que acabas de decir es un caso en el que, y podríamos ver a lo mejor alguno, en el que el ritmo que se marca, que va por fuera de la gramática, busca normalmente coincidir con los acentos de palabra, pero no siempre es posible, porque a veces hay 2 marcados o más de 3 sin marcar, sílabas no marcadas, pero esto es un asunto que a ver si después nos podemos meter un poquitín en ello, aunque sea para atisbarlo, pero es complejo, ¿eh? Y también es claro, un poco pensando en lo que está preguntando Soledad, es que claro, aunque digamos que no hay organización rítmica que no sea o binaria o ternaria, eso no quiere decir que no pueda posteriormente organizarse a diversos niveles. O sea, claro, ahí se pueden producir muchos niveles. Por supuesto. El paso de un binario del tipo pi, 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 simplemente con que yo ponga acento en algún, o marque alguno de esos binarios, ¿no? Voy a crear un ternario, pero estaba montado sobre un binario. Pi, 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 pi. Claro. Vuelvo al binario. Claro. Pi, claro. pi, pi, pi. Entonces a lo que voy es que el orden de organización en el que ha aparecido un ternario se podría decir distinto, o se ha montado sobre el orden del acento es distinto al orden en el que estaba el binario. A ver, por ejemplo, os iba a preguntar antes cuando hice el ejemplo del ternario, pi, 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 pi. No sé si os dais cuenta de que yo, aparte de... ¿Cómo reconocéis que la primera es marcada y las otras no? Bueno, primero la reconocéis, que hay una marcada y 2 no, vale. ¿Y cómo reconocéis que la primera es marcada y las segundas no? Y la tercera. Pi, pi, ¿cómo? Perdón. Duración. No tiene que darse una serie. No, porque tienen que ser iguales. Vale, pues ahí tenemos como el problema de la sílaba, que debe ser un problema para los gramáticos muy grande, ¿no? Que es la intensidad. Bueno, Agustín habla del acento de palabra como algo melódico, ¿no? Pero aquí yo lo que estoy haciendo es una pequeña, no es una trampa, es una cosa muy natural. ¿Qué diferencia hay de hacer pi, 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 hacer pi, 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 pi? ¿Notáis diferencia? No, sobre todo es una cuestión de melodía, y esta es una melodía además muy natural porque tiene que ver con el acento de palabras, son más o menos una tercera. Pi, 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 ti, 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 ti. Es la melodía. Sin embargo, si hago pi, 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 ti, 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 veis que ahí se mantiene la melodía, y sin embargo sigo manteniéndose. No sé si lo analizamos, a lo mejor es un poco de intensidad, pero la magia de esto es que, aunque no sepamos el por qué la marca se va haciendo, la marca la puede hacer, pues, no sé si cualquier cosa, pero desde luego que la marca se produce, y eso es lo que cuenta, que se produzca, y por supuesto a diferentes niveles, porque yo puedo hacer ti, 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 ti. Entonces ya estamos creando pares con lo que antes eran de 3 a 3, y así eso se puede llevar a sitios de una grandísima complejidad, donde haya ritmos que además que a veces no tienen que coincidir, bueno, en fin, pero todo es reducible a módulos de 2 o de 3, independientemente de los niveles. Se trata de plantear una duda terrible para nosotros, que es la siguiente, que me da la sensación de que el binario no puede ser. Me explico. A ver. Porque
en que para que haya uno tiene que haber dos y tiene que haber tres. Es justamente eso. Pero entonces, claro, ni binario ni nada. Claro, no puede haber binario, o sea, empezaría en el 3. O sea, que todo tiene que ser 3. Porque si no, no tengo los dos. ¿Cómo tengo los dos si no tengo...? Ah, bueno, ya, claro, sí. Que el 2 va antes que el 1, pero no hay 2 sin 3. Claro, necesito el siguiente. O sea, si hago pi y silencio, no tengo nada. Bueno, eso solamente es como veo chiste. Que hay binarios y digo pi, o sea, pero necesito el siguiente. O sea, ya necesito 3. Claro, necesito el 3 y el famoso, claro, lo mismo que pasa con los números, que para que haya uno tiene que haber 3. Claro. Entonces con el ritmo se me plantea se hace... de que el binario no puede ser. Bueno, y el ternario tampoco. O sea, tiene que haber una repetición de la alternancia, tiene que haber una repetición para que se pueda, porque lo que pasa, y esto es otra cosa que toca al tiempo, lo que pasa es que cuando llegamos al retorno, a ese sitio donde reconocemos que algo que pasó vuelve a pasar, lo cual es imposible, pero ahí estamos, en que... Pero eso con 3 funciona, o sea, hago pi. Perdón. O sea, tengo dos sonidos y un silencio. El 3 ya me sale. Perdón, es que creo que va a estar insistiendo, me persigue este... Lo siento. A ver, seguimos, perdón. Sí, decía, o sea, percibo con dos sonidos y un silencio, o sea, tengo 3 elementos, aunque uno sea por relación, por ausencia. Ahí ya tengo ritmo, porque oigo pi, o sea, veo un elemento que se me repite el sonido. Ya. Y ya lo tengo. Entonces, digamos que el ternario sería el primero que me permite reconocer ritmo. Pero eso no sería ternario. No me lo permite todavía. O sea, no, pero eso que estás haciendo no es ternario, son 3 sucesos, pero no serían ternarios. Ternario tiene que ser una alternancia entre uno marcado y 2 no marcados. ¿Y por qué no puede ser con los 2 marcados y uno no marcado? 2 marcados juntos no pueden ir. No, pero es que tienes el silencio en medio. Sí. Entonces... Sí. Claro, pero ahí no está contando como corte, o cuenta como corte o no cuenta como corte, ¿no? Pero si tú haces ti, son como 3, digamos, tú estás entendiendo que hay golpe, silencio y golpe. Exacto, sí. Claro, pero eso no es ternario, porque este segundo es otro marcado, este tercer suceso es marcado. Para que sea ternario tiene que ser 2 no marcados, que con el silencio no se puede hacer porque en el silencio... No lo podemos cortar en 2. Eso ya sería una cosa un poco más complicada. ¿Eso lo sigues o no estoy contestando? Igual Felipe iba a decir algo respecto a esto que nos ayude. Cuando has dicho las 3 condiciones para que haya ritmo, continuidad, alternancia, digo que en las 3 condiciones para que haya ritmo se nos ha dicho de continuidad, alternancia y retorno. Cuando se habla de retorno, eso se refiere también a lo que podríamos llamar repetición. Por lo tanto, a algo que está presente sin estar presente. A algo que podríamos llamar, que tiene que ver con la memoria, con la persistencia, la retención. Claro. Todo eso está en juego, ¿no? Claro, que es la repetición de algo que está ahí y que captamos independientemente de la velocidad a la que lo reproduzcamos. Podemos acelerar, podemos... Bueno, lo de la velocidad es otro asunto, pero lo de que lo reconozcamos es una cosa bastante casi misteriosa o mágica, ¿no? Porque por un lado no puede ser lo mismo de lo de antes, porque no puede ser, porque eso ya pasó, pero por otro lado, pues lo reconocemos como lo mismo. Entonces ahí está esa operación también contradictoria de que lo que no puede volver, vuelva. Y después, en cuanto a lo de la velocidad, en principio la velocidad no alteraría el ritmo, hasta dentro de un marco de
una escala, y aquí estaba lo de el paso de la frecuencia de los golpes rítmicos ya cuando se dispara, con el caso que pone la motosierra, que os decía que quería traer una, pero me pareció un poco demasiado exuberante, y entonces decidí que podemos imaginarnos, o una carraca simplemente, ese paso de porque al final una altura de un sonido es una frecuencia lo suficientemente rápida como para que nuestros oídos, en nuestra escala de percepción, pues pasa a ser una altura, y una altura, los sonidos más graves tienen una frecuencia más baja, o sea que está ahí, digamos, el número también está ahí también en esa frecuencia, contando un ritmo que pasó a ser continuo en otro nivel, ¿no? Entonces la discontinuidad aparece ahí en la escala, ¿no? Pero de otra manera, sin llegar dentro de ese rango de lo que nosotros oímos, pues la velocidad, aunque uno de los usos de la palabra ritmo muy habitual sea a ritmo lento o asociarlo con la velocidad, en realidad un ritmo, si lo haces lento o rápido, no cambiaría su configuración rítmica en cuanto a que la relación de partes marcadas y no marcadas sería la misma. Si yo hago pam, 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 o hago pam, 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 cambiaría la velocidad y cambiaría muchas cosas, pero el ritmo seguiría siendo la 3 y, bueno, en ese sentido simple, y no lo cambiaría. Pero no sé si querías decir alguna cosa más. Bueno, muy bien. Entonces, ahora os quería proponer para preguntarnos ¿dónde está el ritmo? ¿Dónde está? O sea, porque por un lado las palabras de Agustín lo dicen claro, ¿no? Que ahí como por debajo del lenguaje está actuando ese ritmo como principio de ordenador y está además actuando de muchas maneras. Podría ser también incluso articulando elementos del lenguaje que son gramaticales, en cuanto a que pone en marcha esa operación de distinción del sí y el no, pero desde luego en la producción, en el habla, está funcionando. Pero ¿dónde está? Aquí habla en algún momento también, y ya que hemos estado con Heráclito pues esta temporada, dice Heráclito que lo inteligente que está separado de las cosas, separado de las cosas, pero a la vez atravesándolas, a la vez actuando en ellas, de las cosas y de nosotros como caso de cosa. Y eso inteligente de Heráclito puede que tenga que ver con algo de esto del ritmo también, en cuanto a esa lógica de la contradicción, del sí y el no. Bueno, Agustín se pregunta en los textos, por ejemplo, pues los ritmos naturales, ¿no? ¿En qué sitios se os ocurren que hay ritmos de las cosas así que llaman naturales? En las olas, en el corazón, vale, en los animales también hay ritmos, es bastante evidente, ¿no? Entonces podríamos pensar que es ¿cómo? Sí, en el retorno de las noches, los días, las estaciones, están todos esos ritmos, ¿no? Podríamos pensar que que es una manía nuestra o una necesidad nuestra de entender las cosas, el ritmo, pero parece que esas cosas, aunque no tuviésemos nosotros esa necesidad, parece que ellos probablemente seguirían haciéndolo. Igual lo veríamos nosotros de otra manera, pero es difícil pensar si el ritmo está ahí afuera, en lo natural o en lo objetivo, o si está en nuestras entendederas, por así decir. Entonces, os voy a proponer un ejemplo, un experimento del que habla Agustín y también otros teóricos, por ejemplo Kurt Sachs, que es un tipo muy interesante, un teórico alemán de principios del 20, que escribe, teórico y musicólogo, que escribe también sobre la danza, un libro que es una joya.
y parece que él también alude, entre otros, a un experimento que se hace con un metrónomo o con un reloj. Entonces, para eso he traído este aparato, que supongo que muchos lo conocéis, y que, aunque sea en este rango pequeñito, pues mide el tiempo, lo mide de esta manera. Empieza en el 42 y acaba en el 208, y esos son pues el número de golpes que da por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, pues se dice que el rango hasta el 60 pues sería como un lento, una cosa, después el andante, después, bueno, todo eso no nos interesa. Ahora lo que nos interesa es ver que aquí no soy yo que hago un pi más fuerte que otro, ni que hago la melodía esa que no, si no os lo digo a lo mejor es difícil notarla, porque aquí esa alternancia, esa primera alternancia, pues se supone que mecánicamente aquí los golpes son todos iguales, y que no hay tutienes. Vamos a ponerlo un poco más lento para esta primera aproximación. Un poco más rápido es lo que hacía yo en los pis, pero bueno, podemos oír más lento todavía la alternancia con el silencio. Vale. Ahora podemos ir un poco más rápido. Aquí, claro, la velocidad cuenta, no porque cambie la alternancia o el ritmo, pero sí que cuenta la manera en que lo sentimos. Por ejemplo, ahí ya empezamos a sentir más la alternancia en vez del golpe con el silencio, de un golpe con el otro, ¿no? Voy a ponerlo un poco más y aquí ya os voy a dejar y nos voy a dejar, vamos a escuchar. Vamos a ponerlo un ratito. Vale. ¿Oís los golpes iguales entre sí? A veces empiezan a ser iguales y enseguida se organizan ya como uno diferente del otro, como un tic-tac, tic-toc. Bueno, de hecho, niño, como dice el reloj, tic-tac, no dice tic-tic, ¿no? El reloj, eso llama la atención porque en principio los golpes son iguales, pero ¿queréis que lo volvamos a poner o esto es evidente para... ¿Lo habéis escuchado todos así? ¿Lo habéis oído todos así? ¿O lo volvemos a poner? ¿Qué oís? Tic, 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 oís tic, tac, o otra cosa. No sé. ¿Estás a la contra? O sea, sí, ahora como lo hemos repetido, yo estaba intentando escuchar tic-tic y oía más tic-tic que la primera vez. Ajá. Ahora se escucha más tic-toc, ¿verdad? Eso es lo alucinante, no puedes aguantar mucho. Yo he hecho experimentos de esos, te digo, a ver si consigo, cuánto tiempo consigo escuchar exactamente el tic. Y puedes aguantar un rato, pero llega un momento ya que algo que no es exactamente igual. Y tú lo que estás diciendo es que a voluntad, ¿no, Iván? A voluntad has escuchado el tic. Vale, pero si los... Oímos también con la cabeza, no solo con la oreja, sino con las ideas. Bueno, pero ahí está el ejemplo de la sierra mecánica, que se empieza a oír continuo, y de repente te dejas un rato oyéndola y ya empieza a decir Claro. Entonces, no lo sé, parece que pero bueno, acabamos de empezar con el experimento. Ahora vamos a decirle lo que queremos escuchar, a ver si lo logramos, porque ahora estábamos viendo qué pasaba, pero ahora vamos a introducir aquí varias cosas. Vamos a apuntarlas a lo mejor. Vamos
vamos a ir primero con este ritmo, que por hablar también del ritmo de la métrica, ¿no? Pues este sería un trocaico, en el que la primera parte sería la marcada, no marcada, alternancia, y después tendríamos un jam. Empezaría en parte no marcada y después sería monja, 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 monja. ¿Lo vemos, no? Vale, pues ahora vamos a pedirle al metrónomo que nos lo diga. A ver. Primero un trocaico. Ahora dinos un llamo. ¿Os hace caso o no? El metrónomo. ¿Eh? El metrónomo no pone el acento en uno de los dos. Pero lo podemos colaborar de alguna manera, ¿no? La duda, ¿no? Si eso lo ponemos nosotros o pasan las cosas también. Claro. Pero bueno, de momento vamos a ver, como experimento, vamos a ver qué pasa si intentamos escucharlo de maneras diferentes y somos capaces de escucharlo sin, digamos, no sé qué parte, estamos escuchando el tic-tic o toc-toc, pero a la vez estamos escuchando, o te veo con cara de duda, Felipe. Sí. Quería pensar que querías... Sí. Que tuviese el acento, lo podríamos entender de las dos maneras, ¿no? Porque digo de las dos maneras, ¿no? Si el metrónomo fuese un bombo, que te pasa un bombo, podría, es igual que tú, o por casualidad, supongo, has dicho lo de jamón y monja. Bueno, he puesto un ejemplo muy facilón, ¿no? De ver que coincide el acento de palabra con el ritmo, pero no tiene por qué coincidir, que era la pregunta esa que después, si nos animamos, nos metemos un poquitín por ahí. Pero ¿cuál era la...? Creo que hay un continuo en el que aplicamos un esquema, ¿no? El esquema puede ser el trocaico o el llamo. Pero ¿no te llama la atención el poder escuchar en esto, que es un poco, llega casi a parecer casi como un continuo, esa repetición ya a determinada velocidad? ¿No te llama la atención el poder oírlo de una manera o de otra así con tanta facilidad? O sea, a mí me llama la atención de este experimento, ¿no? Incluso podríamos hacer este sería un dáctilo o un anapesto. Vamos a ver. Este sería tan, 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 tan. Y este sería tan, 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 ¿no? Y ahora el otro. ¿Seguimos hasta ahí? ¿Cómo? Claro. Bueno, lo de la monja del jamón, claro. Si lo pillas por el medio, es el comienzo el que... Claro. Claro. Claro, 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 claro. Si lo pillas por el medio, efectivamente, no lo puedes... Sí, sí. Claro, ya tienes otras
Pero aquí, claro, el comienzo organiza todo. Cómo empiece la cosa cambia, y un poco también yo creo que era lo que decía aquí. Ajá. No lo sé. En la lengua no lo sé. Música. ¿Con el metrónomo dices o...? No lo sé. Pues sí, igual el otro es como más a voluntad, no lo sé. ¿Tenéis algo que...? Bueno, a ver, esto sería una anacrusa. Una anacrusa en música. Y el anacrusa no es que vaya a la contra, bueno, o sea, va a la contra, pero es lo más habitual, es muy habitual, igual que es la síncopa, pero la anacrusa de alguna manera es una parte débil o no marcada, un poco especial, porque tiene una marca que no tienen otras partes débiles, es como una flecha que se lanza hacia la parte fuerte, que bueno, es como lo llamamos en el compás, ¿no? La parte fuerte, la parte marcada. Pero bueno, es también tan común que no sabría decir si a lo mejor, no sé, los demás, ¿cómo sentís esto? ¿Alguna preferencia? ¿Y llegamos a oír esto? Cuando son los módulos un poco... Vale. Ahora vamos a intentar hacer un grado de complejidad igual mayor, en el que vamos a hacer como ondas rítmicas que se van, digamos, posando sobre esta que sería la alternancia básica, pero haciendo pares más grandes. Por ejemplo, en el ejemplo del experimento del reloj, en inglés decían tica-toca, tica-toca. Podríamos hacer pues una alternancia en el que sería pi-pi-popi, pi-pi-popi, pi-pi. Entonces estarían jugando, por un lado tenemos la misma de aquí, pero por otro lado tendríamos otra que los agruparía en un par de dos, en relación a otro par de dos. Estos dos harían de marcado respecto a estos dos que serían no marcados. Pi, pi, popi, pi, pi, popi. Vamos a ver si conseguimos. Claro, el módulo, sí. Ritmo de módulos, que sería, sí, eso, que se posa sobre un módulo, se construye pues otro ritmo que en vez de contar con un suceso ya cuenta con el módulo. Eso se entiende, ¿no? La alternancia puede ser entre sucesos, o una vez que ya está esa alternancia más o menos establecida, pues ese módulo también puede ser un módulo marcado respecto a otro no marcado. Vamos a ver si lo podemos escuchar. A ver si podemos escuchar tita, tota, tita, tota. Eso sería un 4x4 música. ¿Se puede? ¿Sí? ¿Cómo? Sí. Cada vez más fácil, sí, ¿no? Cada vez está más sometido a nuestros caprichos. Claro, sí, por la propuesta esta, ¿no? Ya. Vale. Vamos a probar ahora de a 3. Tita, ta, tita, ta, tita, ta, tita, ta. Eso, por ejemplo, sería un 6x8. Tita, ta, tita, ta, tita. Cada uno de los es como un compás de dos partes, pero cada una de ellas tiene una subdivisión ternaria. ¿Sí? Vale. Y vamos a ver si el jambo no se nos y el anapesto se nos complica más. Ta ti 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 ta ti.
apesto. Ta, ta, ti, ta, ta, ti, ta, ta, ti, ta, ta, ti. Vale, si esto lo hiciésemos mucho más lento, sería más difícil. Ta, ta, ti, ta, ta, ti, ta, ta, ti. La velocidad no cuenta, pero sí que facilita en algunos casos para oír, sobre todo estos módulos más grandes. Por eso en música también hay compases que un director de orquesta tiene que pensar, bueno, ¿cómo lo marco? ¿En 2 o en 4? Porque dependiendo de la velocidad de la cosa, facilita mucho ese tipo de cosas. Vale, vamos a hacer un par de ejemplos más para acabar con el metrónomo, donde vamos a hacer unos compases que se van a hacer híbridos de 3 y de 2. A ver si esto lo facilita. Que sería... Tita, tita, ta, tita, tita, ta. Lo que vendría a ser un 5x8, 5x4. Tita, tita, ta. ¿Veis cómo estamos uniendo un binario en ternario, vamos a ponerlo para facilitar un poco más rápido. El solfico y los palomos también lo hacen de otra manera. Vale, muy bien. Ahora lo único que le vamos a pedir, y esto creo que nos lo va a poder conceder, es ese caso de ritmo en el que un golpe se oponía a 2, cuando lo que llama Agustín redoblante, ritmo redoblante, que sería este, pero no en el ternario, tin, tan, tan, sino tin, tan, tin, este en el que estos dos duran tanto como este. Lógicamente no nos va a dejar hacerlo. Tin, tan, tin, tan, tin. Algo que uno de los golpes lo consideremos como un silencio. Sí, hacemos abstracción y no escuchamos uno de ellos. Sí, pero si no hacemos esa trampa no podemos. ¿Cómo? O doblamos, claro, por supuesto. Doblamos, ponemos 2 corcheas en cada negra y ya tenemos tita, tita. Vale. Muy bien. Bueno, pues este experimento pues da que pensar también, ¿no? En eso de dónde está el ritmo. Si es objetivo o subjetivo. Parece ser que el propio dilema pues se resuelve por la vía de ver que es vano el dilema, que ni lo uno ni lo otro, hay una colaboración entre lo uno y lo otro. Entonces, bueno, ahora podemos, si queréis, hacer algún ejemplo con el lenguaje, y después yo tenía pensado leer otra cosita de contratiempo para cerrar, pero si tenéis ánimo podemos buscar algún ejemplo de... ¿Sí? Vale. Y aquí, si me ayudan los gramáticos, mejor. Pero bueno, tengo algún ejemplo por aquí apuntado. La cuestión es que en el ritmo, en el lenguaje, tenemos un ritmo aproximativo, que es el de las frases, por un lado, y el de las sílabas, por el lado más pequeño, aunque yo pienso que también los llamados bloques de simultaneidad también hay unas alternancias y unas operaciones rítmicas, pero bueno, los más reconocibles serían el de frases y el de sílabas. No sé si alguno de vosotros habla etrusco. Sí,
En la intimidad. En la intimidad. Bueno, pues haremos esto sea tan íntimo como que hablamos etrusco. A ver, por ahí había alguna mano que sabe, ¿no? A ver. Bueno, pero si yo te digo algo, igual tú a lo mejor me puedes o contestar o... Fietje van zich luidbraad. Porque es goed, ik laat me klaar beschrijven, ja. ¿Abasa? ¿Abasa? Vale, muy bien. ¿Veis ahí algún tipo de ritmo, aunque sea aproximativo, de frases? Claro que estamos dando un paso bastante grande, que es, de hasta ahora estábamos viendo ritmos donde la medida nos ponía todo muy fácil. Pero bueno, también reconocemos ritmos en unas olas, aunque de repente una sea mucho más larga que la otra, pero hay, pues aquí en las frases también tenemos algo así como, hay un reconocimiento de unos tramos, que hay un corte entre ellos, y hay una alternancia entre ellos, que además ahora la alternancia era con el diálogo, ¿no? Entonces esa es una de las apariciones de las más evidentes que hay en la lengua, en el hablar del ritmo. Pero también está en la sílaba, y esto es una cosa muy complicada en la que no me voy a meter, pero según lo que dice Agustín, la sílaba hay una parte que está como por debajo de gramática o fuera de la gramática. Entonces cuando nosotros vemos estas preguntas, que era lo que preguntaba Soledad, ¿no? ¿Qué pasa? Y esto es una cosa que para un poeta es parte del oficio, el ver cuando hay una discoincidencia entre un acento, la necesidad del ritmo y la necesidad de marcar el acento de palabra. Normalmente, pues se intenta, tanto en las artes poéticas como en las musicales, si ponemos música a una poesía, pues tenemos que buscar esa coincidencia. Pero a veces pues tenemos casos en los que esa coincidencia no es tan inmediata o tan fácil, sino que hay un conflicto entre el ritmo, que solo puede ir de a 2 o a 3, y una palabra que, por ejemplo, pues tenga dos sílabas marcadas, que tampoco el ritmo, eso no lo habíamos dicho nada más que de pasada, pero tampoco en el ritmo puede haber dos partes marcadas, puede haber dos no marcadas, pero no dos marcadas. Sin embargo, en una frase puede coincidir que haya dos sílabas que estén marcadas las dos. Entonces, ¿cómo hacemos para conciliar el ritmo, por un lado, las necesidades del ritmo de una alternancia de marcado y no marcado, y la necesidad de mantener los acentos? A veces en la música y en las canciones vemos que caen los acentos de las palabras en contra por culpa de mantener el ritmo, claro, porque es muy difícil acoplarse, pero son decisiones importantes a la hora de musicar un texto. Pero había aquí un par de ejemplos, que voy a coger alguno. Donde se da, por un lado, esa cosa de los dos tiempos marcados, que el ritmo no lo admite, o por el otro lado, las palabras que tienen muchas sílabas, que incluso las hay así un poco forzadas, pero que pueden tener muchas sílabas y pocos acentos. Vamos a ver el primer caso. Te mando 1000 besos. Entonces, en cuanto al acento de palabra, tendríamos te mando 1000 besos. ¿Por qué pongo esto arriba? Porque como habíamos visto antes hace un poco de pasada, pues este acento de palabras se produce melódicamente. Entonces lo hago según la convención musical de escribir lo que está arriba un poco más alto y más agudo. Y además, te mando 1000 besos. La la la, la la la, la la la. Ahí me ha subido la bajada. La la la,
la, la. Y hay otra subida aquí. A veces es un poco difícil pasar de la música musical a la música gramatical. Claro, porque el B llevaría una marca un poco más que la melódica de las palabras, llevaría o sea, por un lado hay una melodía que es la del acento de palabra, y por otro lado, claro, nos estamos metiendo en cuestiones prosódicas que ya son más complicadas, pero bueno, por lo menos para aproximarnos a ese conflicto entre ritmo y melodía, que son dos dimensiones diferentes, pero que están las dos a jugar. Y la melodía en este caso sería la gramatical, ¿no? Entonces, te mando 1000 besos. Vale, pero ¿qué pasa? Que para el ritmo, esto decíamos que no valía. No pueden coincidir las dos marcas gramaticales con la del ritmo porque no puede haber dos partes marcadas, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo sería el ritmo aquí? ¿Cómo sería? ¿Cómo empezaría? ¿Marcado o no marcado? No marcado. Entonces aquí se diría mal, bien, do, bien, hasta ahí coincide, 1000, y aquí tenemos el conflicto, ¿no? El besos, que el 1000 y el B tenemos que separarlos, tenemos que acentuarlos, pero a la vez rítmicamente esta tendría que ser sin marcar. Te mando 1000 besos. Como de pronto del oído, me da la impresión que se están confundiendo la cuestión entonativa con la cuestión rítmica, porque 1000 va en no marcado, rítmicamente. 1000 B. Según este ritmo, a ver, podríamos... No marcado, marcado, no marcado, pero luego es no marcado, marcado. Tú dices que el ritmo fuese te mando 1000 besos. Lo que pasa que 1000, ahí está el conflicto, el 1000, entonces perdería su acento gramatical. No, su marca rítmica, a ver, estamos intentando distinguir los dos planos. En cuanto al ritmo, no tendríamos ningún problema en hacer este ritmo que dice John. Tatita, tatita. Pero, sin embargo, 1000 perdería. Ahí no habría una coincidencia de la marca del acento de palabra con la del ritmo. Esa es la cosa. Entonces ahí lo que hacemos es ir a un segundo nivel, en el que uno se marque por la melodía y otro se marca pues de la otra manera por el ritmo. Esto pues son casos muy habituales, donde pasa por un lado eso de que haya dos marcados. Perdón, eso. Y no, pero no pueden las dos, eso. Claro, porque eso de que no puede haber dos marcas, porque no había manera a lo mejor de distinguirlas, ¿no? Vale, vamos a ver. Eso es una condición de la alternancia, ¿no? Del marcado del sí o no, pero yo no te sé decir mucho más que eso. Aquí, o sea, sí puede ser, ¿no? En cuanto a los acentos de palabras, pues es una cosa habitual, pero el ritmo, en ese producirse de 2 a 3, no se dan las dos marcas. Ahora, es verdad que es una cuestión, no lo sé si a lo mejor alguno tenéis algo más que decir sobre eso, ¿no? Tú dices que es que no se distinguirían o no se... Dos cosas exactamente iguales, sin nada que los separe, no puede ser. Dos cosas exactamente iguales, sin nada que se separe, no puede ser dos. Claro. Pero no puede ser, claro. ¿Cómo las oímos? No las oímos, no las oímos. Sí, no es comprensible siquiera. A ver, ¿cómo puede ser? No, madre, es incomprensible. O sea, es muy internacional que dos cosas tienen que separarse por algo. Para que se separen son dos, y por tanto, cada una es cada una, distinta de la otra. Y la de dos. Eso es el juego. De que se separen las dos. Sí, pero ¿cómo sería? Entonces, un ejemplo.
No. Es que ahora hemos sentido cosas muy elementales, pero si queremos sentirlas con la cuestión de la gramática, ahí necesitaríamos unas cuantas sesiones o vidas porque ahí nos metemos en... Claro. Digamos, la gramática no le interesa para nada el ritmo. No interesa. El ritmo no juega para que una frase tiene una cosa u otra. Así como juega las contracciones, ¿no? Todas las contracciones que hay, todos esos cortes, ¿verdad? Y ni siquiera la silabación tampoco es español. Pero vamos, que no juega con el ritmo la gramática. Es como si dijéramos, no es lo mismo decir el mato. Sí, quiero decir que hubiera rítmicamente distinción de modalidades de frase. No como si para preguntar hubiera que hacer ¿qué tal estás hoy? Solo. No podría decir ¿qué tal estás hoy? Que cambia el ritmo. ¿Qué tal estás hoy? ¿Qué tal estás hoy? ¿Qué tal estás hoy? Como si fuera distinto. Eso da igual. Se le queda a la retórica, para la manera de ejecución, para la oratoria, que la oratoria se puede jugar. Por eso podemos jugar con el ritmo, porque la gramática te lo permite. Y ahí es un concepto, que es lo bueno que sabes tú. De repente, si te pones a forzar a meter un ritmo contra acentos, pues la cosa empieza a complicar, porque parece como que viviera el acento en sí, la marca. Pero no te estoy ahí dos acentos conseguidos. Y tú era menos, no sé si vas a poner 14 sílabas sin... Eso es lo que iba a hacer ahora, poner un caso contrario. Claro, eso además de que son cursos, en otras va de otra manera. Nos apoyamos en el acento para montar ahí el ritmo. De hecho, el ritmo no es la mayor verdad. Esto después tiene matices, pero de primera se puede decir así. O sea, la gramática no cuenta. Cuenta que tienes que jugar con hechos de fútbol más o menos. Ahora, que cuenta con cosas, que cuenta con el sí y el no. Sí. Y el sí y el no, ¿de dónde sale? De un ritmo ya a nivel. Es como si no fuera. Pero es un desarrollo. No tiene que ser primero. De la falta. A ver, ¿dónde están los acentos de palabra aquí? ¿Solo uno? ¿Cuál? Ya lo quería meter todo de repente. El arzobispo constantinopolitano. ¿Vale? ¿Cuál es? El bis. Constantino. Aquí. Sí. Espera. No, pero claro. Pero los acentos, ¿tú dónde los pondrías los acentos de palabra aquí? Vale. Pero claro, porque es una suma de cosas. El arzobispo constantinopolitano. Entonces podría ser ahí, así, ¿no? Según lo dije. El arzobispo constantinopolitano. ¿Cómo? Claro. Sí. Claro, por eso así sobre el papel se podría ver de diferentes maneras, ¿no? Es verdad que cuando se dice como trabalenguas, pues se suele hacer toda esta ristra seguido el arzobispo constantinopolitano. Claro,
claro, pero bueno, podríamos hacer el arzobispo Constantinopolitano. Sí. Contra la escritura, de que va todo seguido, que esto sería... A ver, por ahí hay una mano. Claro. Claro, la de arzobispo, porque conoces la palabra arzobispo, Constantino, claro. Yo recuerdo ejemplos de teatro, andro, muyene, polutro, porosmo, la pola, palabras de esas que nos hacían para la pronunciación. Claro, ahí, por ejemplo, lo que suele contar es, como no conoces las palabras, pues ahí cuenta el ritmo. Entonces ahí va el ritmo campeando a sus anchas, porque no tiene por qué encontrarse con palabras reconocibles, pero eso de que conozcamos la palabra efectivamente es importante para eso, ¿vale? Pero entonces aquí vamos a ver cómo podría ir el ritmo. ¿Cómo empezaríamos? Ponemos... Para que esta, que parece que estamos todos de acuerdo, vamos de atrás para adelante, ¿qué es lo que hace el ritmo todo el rato? Lo que decía aquí que también, hasta que no tenemos un tramo de sucesión no sabemos lo que es. Entonces, si esta es marcada, pues aquí tenemos dos opciones. Una, que fuese una cosa ternaria, que sería el arzobispo, hacer una alternancia que sería como la del ternario, que sería el arzobispo. Pero bueno, queremos conservar esta, ¿no? Entonces, el arzobispo Constantino, mira que además aquí nos viene bien, no, no. Pero si lo hiciésemos al revés, el arzobispo Constantinopolitano. Ahí ya nos cargamos las palabras, lo que hacía el acento de palabra. Pero bueno, suena como a la contra de... O sea que tú dices que deberíamos empezar desde aquí a construirlo, para atrás. Esa es la que monté, el arzobispo. La contraria es la que va un poco más a contrapelo. El arzobispo Constantinopolitano. Esa es la que va. Claro, pero es que yo no me la ensayé, la podía haber estudiado para que me salga, pero el arzobispo Constantinopolitano, el arzobispo Constantinopolitano. Pero sin embargo, eso, por ejemplo, como en música también, tú puedes tener fusas y semifusas, pero todas ellas tienen una regulación entre ellas de fuertes y débiles, aunque sea una cosa que parece de locura, pero por pequeño que sea, claro. Y trabajando, por ejemplo, con sencillos, ¿cómo sería la cosa? ¿Cómo conseguir una relación especial? Bueno, pues claro, porque ahí puede ser 2 de 3 o 3 de 2. De hecho, un ritmo muy popular por aquí es el ta 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 ta, que es pasar del 2 de a 3 a 3 de a 2. Claro, eso es la vaqueirada. Sí, que puede ser, ¿no? Vale, no, es que no lo tenía asociado. Pero esos, por ejemplo... Pues esos son los casos, por ejemplo, de esos grupos de 6 que permiten esos juegos, no sé si lo sentís, pero aquí tenemos esos tramos de 6 que ta 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 ta. En el primer tramo ta 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 son tantos golpes como el segundo ta 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 ta. En el café de Chinitas dijo
Ahí está ese cambio, tiene que ver con el cambio del 2 al 3, o sea, de 2 de 3 o 3 de 2. Pero bueno, esto todo claro. Ahora estamos solo ya con el lío que supone el ritmo en relación a las palabras, al acento de palabra. Ahora si metemos ya la música por medio, entonces tenemos otro asunto también. Bueno, pues entra la melodía, entran otras cosas. Por un lado facilita, por otro lado hace que la cuestión sea más compleja. Bueno, pues nada, yo creo que voy a cerrar con leyendo un pasaje del Contra el Tiempo, y dejamos abiertas aquí las ganas de seguir jugando con estos ejemplos. Os aconsejo, si os interesa, que estos libros que os decía, del ritmo del lenguaje, que están hablando de lo que hablan, del ataque 10, que es de lo que voy a leer ahora, el Contra el Tiempo, y del tratado de rítmica, métrica, prosodia y versificación. Que se podrían decir tantas cosas, pero bueno, lo vamos a dejar aquí, vamos a cerrar con esto. En este punto estaba, bueno, solamente para que tenga sentido, que lo voy a leer a partir de un sitio, para que sepáis a qué se refiere. Está hablando de una hipótesis, o de pensar, una posibilidad de pensar que el comienzo de la escritura tiene que ver con el cómputo con contar reses, con contar cabezas de ganado, con lo cual ahí pues estarían pasando varias cosas, ¿no? Por un lado aparece la escritura, que además parece que aparece al servicio de la propiedad, o de la fijación de la propiedad, pero también, pues a mí me llama mucho la atención cuando lo oí la primera vez, eso de las reses. Claro, y res a la vez es cosa, en latín, ¿no? Entonces aparece también, se fija la cosa, y a la vez está el número, el cómputo, ¿no? Entonces, bueno, está hablando de eso, que es muy interesante como lo dice, y refiriéndose a ese momento es lo que os voy a leer. Pero no hay que olvidar que milenios y milenios antes que eso, refiriéndose a ese supuesto nacimiento de la escritura, estaban nuestras gentes aprendiendo los números en otro sentido y de manera más profunda, más alejada de conciencia o ideación. Estaban aprendiendo en el baile, a compás, y en la ritmificación de las retahílas de sus rezos y sus cantos, pues es ahí, en la práctica del ritmo exacto, al dominar, o dominarlos él a ellos, da lo mismo, el ritmo del cómputo preciso y el consiguiente metro, medida de duración según razones aritméticas, es ahí donde se imprimía en sus mientes una lógica o razón de la contradicción, en cuanto que en la sucesión alternativa de los tiempos contradictorios, marcado, no marcado, basis, arsis, dar, alzar, golpe, intervalo, aprendían en acto el mecanismo de la negación, y con el retorno regular de lo mismo y a los mismos intervalos aprendían el juego de la identidad con la negación. Esto es, los fundamentos de toda lógica. Voy a saltar algunas cosas. Era el ritmo una fase más de la guerra de la razón con el tiempo, con sus combates y sus tácticas diversas, rotura en tiempos de la continuidad irrompible, alternancia de lo uno con lo otro, que al separarlos los enlaza, y determinando la sucesividad la suprime en su medida razonable. Como la negación es el arma de definir lo uno como no lo otro y el arma de deshacer las definiciones. Retorno de lo mismo una y otra vez contra la voz de nada vuelve, que de más abajo del tiempo no domado resonaba. Bueno, y esto es
lo que os quería leer, que habla de todas las cosas que hemos estado viendo, dichas de esta manera tan meridiana, tan brillante. Bueno, pues ahora lo que queráis vosotros comentar, seguir dudando, o si queréis ya lo hacemos fuera, pero podemos seguir aquí también, y si no, pues cerramos. No, yo pensé que se debe recordar que nos pasa con el ritmo día a día, todos los días. Entonces, o sea, cómo nos convierten las cosas, los haceres, en cosas anímicas, qué interés y qué esfuerzo requiere poner ritmo donde todos somos alumnos. Todos somos alumnos para que algo se pueda hacer con el ritmo, por tanto, olvidándose automáticamente. Cada vez más obstáculos para que eso se pueda producir. Por ejemplo, ramas, como eso mil cosas. Sí que eso, sacar cosas de los políticas y más. Hombre, parece que esas cosas, ese anclaje que nos pide lo rítmico, esa repetición, va en contra de la libertad individual o algo así. O las rutinas, parece que la libertad quiere por otro lado, el trabajo, ante estos trabajos, parece que se apoya precisamente en la capacidad rítmica y sigue al patrón. El ritmo sigue al patrón. Si vamos a salir a la calle y ver a los chicos marchando, a los chicos y chicas. Claro. Sí, justo en ese sentido. Me parece que, claro, se está repitiendo todos los días. Hoy mismo hemos tenido aquí a un representante de ello. Esto de que hace falta como alguien que a conciencia y voluntad, ¿no?, ponga orden al mundo y a las cosas, porque si no esto sería un desastre y un caos o un sin Dios. Y sin embargo, tenemos delante de nuestras narices el ejemplo perfecto, el ejemplo más inmediato de hasta qué punto eso es una mentira. Pues, ¿qué ejemplo de orden mayor hay que el de la lengua, no? Menuda organización, qué complejidad, qué bien organizado está, y nadie lo ha hecho con voluntad. Nadie lo ha organizado desde un consejo de ministros, ¿no? Entonces, contra esos miedos, esos temores que hay constantes de el que tiene que venir aquí alguien a organizarnos mucho la cosa, porque si no esto se vuelve un caos, pues la es que tenemos ejemplos, ¿no?, y el ritmo sería más elemental. Como no hay manera, parece, de cargárselo, porque se reproduce solo, ¿no? Se reproduce solo, no hace falta que haya nadie para montarlo. Sí. Solamente lo que estaba hablando yo que la vida, a ver, lo más viendo lo olvidado. A ver. Lo que hablaba yo era del caos, pero tenía la organización. Eso es. Que ahora sucede justo lo contrario. Un caos organizado. Sucede lo contrario. Que los intentos de organizar la conciencia y voluntad son los que producen los caos. De nuestro mundo como si fuese un orden. Bueno, nuestro mundo es un desastre y eso está a la vista cualquiera, ¿no? Sin embargo, fíjate la lengua que viene organizada está. Claro, hay que cambiar la lengua. Claro, hay un orden que vendría de abajo, y que funciona solo, y que desde luego pues parece que al revés, que amenaza al de arriba. Sin embargo, el mismo ritmo que ordena así, pues también da lugar a esa lógica que lleva a los lenguajes formales que impiden que respire la gramática como una máquina flexible. O sea, que el mismo ritmo lleva para uno también, lo que decía Roberto, al trabajo también, al trabajo, al sometimiento también, pero que al desfile militar, como que hay mañana, que yo sigo con ella en la cabeza. No, y hoy sí está. Bueno, no sé si es desfile, pero está todo lleno. Pues están hechas Oviedo y Gijón un caos gracias a. ¿El qué? Bueno, no sé. Claro, bueno, eso es uno de los ejemplos que también hubiese sido bueno invitarles a que viniesen aquí a hacernos un ejemplo. El paso del ritmo inexacto al paso
a marchar al paso, ¿no? Del ritmo vago general al ritmo exacto. Pues ese es un ejemplo típico, ¿no? Tú vas caminando y hay más o menos una alternancia en el movimiento, unas condiciones rítmicas, pero de repente puedes marchar al paso. Y entonces ese sería el paso a un ritmo exacto. Claro, bueno, a mí me enseñaban, sí, claro, no es, pero también es exacto, ¿eh? Claro, me recuerdo que a mí me enseñaban en solfeo que el ritmo binario era el soldado y el ternario la bailarina. Bueno, no está mal. No, pero dentro de los soldados hay 3 ritmos por lo menos. Claro. La infantería va en alegro, los regulares van en moderato y la legión en andante con mozo. Solamente que la moto la cambia por la casa. Y van regulados, no es que nunca llegue a tanto. Claro, claro. Tienen que dejar un espacio muy grande para que la legión no agarre a la infantería y después vienen los regulares que debe ser por el próximo de Hachís que va más tranquilo. Va mucho más igual. Eso sí que serían ejemplos de intervención, o sea, de una intervención ya conciencia sobre algo que de por sí se monta solo. O sea, los ritmos alimentizados, ¿no? El de la propia música, en ese sentido podemos decir que eso sí que es cultural, es un producto cultural, ¿no? Porque hay que intervenir sobre algo que por lo demás se da, solo que no con tal precisión, no con tal exactitud, ¿no? Y claro, el desfile militar y es una pretensión metrónomo, la legión va a 140 de metrónomo. Eso ya es una pretensión rítmica, pero que está intervenida a conciencia, no es un ritmo natural. Pero bueno, hay ritmos que no son a conciencia que también serían exactos, ¿no? El corazón dentro de lo que cabe puede cambiar de velocidad, pero tiene un ritmo bastante que podría considerarse exacto, o en ejemplos de sí, pues los galopes o tal, o sea, no solamente en los ritmos producidos por los humanos encontramos esos ritmos exactos, pero bueno, esto era así que una ocasión que venía un poquitín al pelo para que además no las expliqué antes, pero vamos, que sale mucho en los textos, eso de andar al paso o andar más o menos, ¿no? Ahora sí. Los soldados les interesa cómo sargento. Entonces, 1, 2, 3, 4. Porque se paran en el 4. ¿Tú crees que llegan hasta el 4? A ver, igual Rubén lo sabe. Yo no tenía la mili. Lo que pasa es que a mí me encanta llevar la contraria, y si estáis todo el mundo con el desfile militar en contra, yo estoy a favor. Pero eso del 4, ¿cómo es? ¿Cómo es lo del que se paran en el 4? Ya, porque quiero decir que podría ser un ritmo binario, porque es 1, 2, 1, 2, que esto sí se oye, pero la play no se oye. Izquierda, derecha, izquierda. El 4 es el ritmo. Pero se paran en el 4, es que no lo conozco. No pasa hasta el 6. Podemos hablar de las subdivisiones del ritmo de las legionarias cuando rotan sobre sí mismos en una frecuencia absolutamente reconocible, que es absolutamente espectacular. Realmente que solamente vemos una cosa heredera de nuestra época de clandestinidad y de asambleísmo, pero tiene una belleza intrínseca, performática, absolutamente maravillosa. Que no lo queráis ver o no. No, nadie está diciendo que no tenga su interés. Claro, y su arte, sin duda, yo por lo menos no lo estoy diciendo. Yo soy la primera que he ido a una procesión de estas de Semana Santa y me he metido ahí y va como la que más, porque es que te arrastran esas cosas, o sea que sí, tiene una fuerza. Hemos llegado al político del asunto. Pero en ese caso el ritmo antes lo que dice habla de los que se pueden hacer sensibilidad, ¿no? Claro, cuando está retornando está. Pero digo que hay casos de la legión alemán, no digo pedal, porque eso refuerza la identidad del escenario. Claro, sí. No se trata de una cuestión moral, del ritmo es bueno y. No, el ritmo ordena y crea todo ese tipo de hechos rítmicos desde los. De la música que hacen de corneta mientras van a 140 con una sola nota que oscila, o sea, ni armonía, olvídate de melodía, olvídate de armonía, aquí es ritmo puro y duro. Y una sola nota que le saca un ritmo, oye, es tremendo. Te apetece invadir Marruecos.
Bueno, ¿alguna cosa más? Yo solamente eso, agradeceros que me ha sido muy palpable esto del ritmo, ¿vale? Y que no es habitual que se hable de algo que implica trabajo, ¿no? Como eso, con esa ordenación que yo creo que se ha tratado bien. Y que de repente llegamos a, por ejemplo, ¿no? A establecer esa distinción de forma cotidiana de la distinción entre foto y objeto. Parece que es no sé, para por ejemplo, estas cosas en filosofía no sé estas cosas. Entonces, se haga algo tan palpable es partir de un sitio que es como el contrario a lo más intelectual de todo esto. Es usar la razón, pero con todo ese sentido. Una lógica con toda la contradicción. Porque a veces, claro, también en un momento dado, pues podemos tener algún desfile. Me recuerdo una vez que me soltaron hace años y dices, ten cuidado, no te pongas de frente porque lo que hay ahí es una cosa muy bestia. Con la contradicción. A mí en Copenhague las navidades pasadas casi me descalabran porque estaba detrás de un desfile militar que tocaba maravillosamente bien y yo me vine totalmente arriba, pero había que dejar una distancia de seguridad y a mí un policía de aquí me pegó un empujón que casi me descalabra. O sea, pero es que tocaban que parece que lo puedes de Moscú. ¿El qué? Yo creo que ya me tengo que despedir. Claro. Bueno, muy bien, pues entonces, ¿alguna cosa más o vamos a celebrarlo?